Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Vamos a ir al libro de Joel. El libro lo tenemos en el Antiguo Testamento. Joel capítulo 2, versículo 28. Joel capítulo 2, versículo 28. Versículo 29. Joel capítulo 2, versículo 28 y 29. Lo tenemos en el Antiguo Testamento, son casi de los últimos libros del Antiguo Testamento. Un libro que solo tiene 3 capítulos nada más, pero que tiene una riqueza muy grande en cuanto a lo que es, hermano, una profecía que Joel daba al pueblo y que ésta se llevó a cabo, hermano, en el tiempo o en la fiesta de las semanas, también llamado Pentecostés, en el cual el Espíritu Santo fue derramado. Cuando hablamos del Espíritu Santo, hablamos de nuestro Padre Celestial. Acordémonos que Dios es espíritu. ¿Y de quién derrama o de qué es derramado el Espíritu Santo? De su espíritu. No es que el Padre sea uno, el Espíritu Santo sea otro, no. Él mismo es el Espíritu Santo. Porque Él derrama de su espíritu. Él es el único, hermano, que puede dar un Espíritu Santo, su mismo Espíritu. Y vamos a ver aquí en Joel, lo tenemos, hermano, Joel capítulo 2, versículo 28 y 29. Damos lectura a la palabra en el nombre de nuestro Señor. Y dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Vamos a orar. Padre, gracias le damos, Señor, por la oportunidad, el privilegio que nos da de poder, Señor, leer su palabra, de poder entender y comprender ese mensaje tan maravilloso que usted ha dado, Señor, para que podamos acercarnos cada día más, para que podamos entender que su Espíritu Santo es aquel que nos llenará de gozo, de paz, de tranquilidad en nuestra vida. Y lo mejor, que es el sello que nos ha dado para que podamos ser parte de ese pueblo escogido de Dios. Gracias, Padre Celestial, por este día. En el nombre de nuestro Señor y Salvador hemos orado. Amén y amén. Bueno, dice la palabra de Dios: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda. ¿Qué espíritu va a derramar? ¿Otro espíritu? No. ¿Qué dice? Mi espíritu, dice. Está claro. Él está diciendo que de él, va a derramar de su espíritu. Amén. ¿Está conmigo? Y mire que dice: y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Esa era una profecía, hermano, que se había dado muchos años antes. Y toda la gente estaba en la expectativa en aquel tiempo de cuándo iba a suceder este derramamiento de su espíritu, del Espíritu de Dios, del Espíritu de santidad. Pasaron los años y, mis amados hermanos, el Señor cumple la promesa en una fiesta bíblica. ¿Y cuál es la fiesta bíblica, hermano? En la fiesta de las semanas o la fiesta de Pentecostés. Quiero que vaya conmigo al libro de Hechos. Vamos al libro de Hechos.
Vamos al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 1. Hechos capítulo 2, versículo 1. Días antes el Señor había hablado con sus discípulos y les dijo: no se muevan de Jerusalén, porque voy a derramar y seréis bautizados con el Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículo 1. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que sopla, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Y qué dice el versículo 4, hermano? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablas. Ok. ¿De qué fueron llenos ahí, hermano? Y fueron bautizados del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Quiere decir que Dios estaba cumpliendo ese día la profecía del profeta Joel. ¿Está conmigo? La profecía que leímos allá, el Señor está cumpliendo la profecía y está derramando de su espíritu a toda carne. Entonces viene algo muy especial, y es que empiezan a hablar en lenguas. Las lenguas, hermano, que hoy conocemos, que la iglesia habla, no son lenguas, hermano, de murmurar o de decir alguna cosa incoherente. No, las lenguas que aquí fueron derramadas por el Espíritu Santo fueron idiomas que el Espíritu les dio que hablasen. ¿Por qué? Porque había una fiesta, y en una fiesta bíblica venían de diferentes regiones a celebrar esa fiesta. La fiesta de las semanas o la fiesta de Pentecostés. Entonces, mis amados hermanos, viene y ellos empiezan a proclamar la palabra de Dios, pero era necesario que hubiesen personas que hablasen los idiomas o las lenguas de los lugares o de las regiones donde la gente venía. Por ejemplo, si aquí hubiese o estuviésemos en ese entonces celebrando una fiesta bíblica, y digamos que estábamos en el Pentecostés nosotros, pero mi hermano viene de Japón, mi hermana viene de Australia, allá mi hermana viene de Europa, ¿verdad? Los alemanes hablan uno, ¿verdad? Los turqueses hablan otro idioma. Si aquí se celebrase algo así y yo estoy hablando en español, no me entendería absolutamente nada. Fue necesario que el Espíritu Santo le dio a cada quien un idioma para que lo pudieran hablar y ellos pudieran exponer el mensaje de la palabra de Dios. ¿Sí? Lo tenemos más adelante. Mire qué dice. Vamos, hermano, al 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confundidos, porque cada uno les oía hablar en su propia
lengua. Vamos a ver hermano, cuáles eran las lenguas que ellos estaban hablando. Vamos al versículo 7, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? O sea, su lengua natal, su lengua donde ellos crecieron. Amén. Y mire, le dice, vamos al versículo 9. Pardos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de ¿qué, hermano? Las maravillas de Dios. Estaban hablando el mensaje de la palabra, estaban hablando el mensaje de Dios, las maravillas de Dios, y cada uno estaba hablando en la lengua, en el idioma que ellos estaban. Pero hermano, el día de hoy está tan contaminado, está tan distorsionada la verdad, que nosotros creemos, hermano, que decir cualquier incoherencia, y perdóneme la palabra que estoy utilizando, es hablar en lenguas. Y no, Dios es un Dios de orden, hermano. Dios no es un Dios de desorden. Y hay que hablar las cosas claras como son. ¿Por qué? Porque no podemos seguir engañados, hermano, pensando que decir palabras que no corresponden a un idioma es hablar en lenguas. No. La misma palabra me lo revela y me lo manifiesta. Aparte de qué? Aparte de que Dios, o cuando una persona está hablando en lenguas, entre comillas, no está edificando a nadie, sino que supuestamente solo se edifica a ella misma. Pero aquí la importancia del hablar en lenguas, porque era porque era necesario que las personas que venían de otras regiones pudiesen conocer las maravillas de Dios, el mensaje de Dios en sus vidas. Ahora bien, ¿quién es el único que puede darle el poder para que el Espíritu Santo sea derramado? ¿Quién es el único? ¿Quién es el único que puede hacer para que el Espíritu Santo sea derramado? El único que tiene la autoridad para que el Espíritu Santo sea derramado es Dios. Yo puedo orar por usted y decirle que reciba el Espíritu Santo, pero no está en mí en el que yo tenga el poder para que usted reciba el Espíritu Santo. Yo no tengo la autoridad para que usted reciba el Espíritu Santo. Yo solo puedo orar por usted y ponerle las manos y decirle, recibe el Espíritu Santo y sé lleno del Espíritu Santo. Pero eso no depende de mí, eso depende de Dios nada más. Yo lo único que puedo hacer y que siempre estamos bajo la autoridad de Dios es decirle, vamos a bautizarnos en agua para perdón de los pecados. Ojo, yo no puedo perdonar pecados. ¿Sí? Yo solo le puedo dar la instrucción para que usted vaya y decirle, hermano, hermana, vamos a bautizarnos, es necesario bautizarnos
para perdón de pecados. Amén. ¿Qué me impide yo bautizarme? ¿Qué me impide bautizarme? Nada. Si usted cree en el Señor Jesucristo, ¿cuántos creemos en el Señor Jesucristo? Amén. ¿Qué me impide bautizarme si yo creo en el Señor Jesucristo? Nada. Nada. Pero sabe que hay personas, hermano, que no se quieren bautizar porque están en adulterio, están en fornicación, como pareja, como... le voy a comentar este caso, ¿verdad? Había un hermano que me dijo, yo no me puedo bautizar porque yo no estoy bien delante de Dios y con mi pareja yo no estoy bien, por eso me impide eso bautizarme. Yo soy divorciado, esa es yo estoy divorciado y yo no me puedo bautizar. Entonces le digo yo, ¿pero usted cree en el Señor Jesucristo? Sí, yo creo en el Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué hay? Si el bautismo es ¿para qué? Es para perdonar, para purificar, para limpiarme de mis pecados. Amén. Para decir yo voy a arrepentirme de mis pecados, de lo que yo estoy haciendo y ordenar mi vida. Aquellos que hemos sido bautizados, lo que nos corresponde es empezar a ordenar mi vida, porque yo he sido lavado, ya he sido perdonado, primeramente por nuestro Señor, y por el bautismo yo he sido limpiado de mis pecados. ¿Qué es lo que me toca a mí? Es seguir ordenando mi vida. Amén. Ordene su vida. Voy a ordenar mi vida, ordene usted la suya también, porque eso es lo que nos pide el Señor. ¿Está conmigo, hermano? Amén. Eso es lo que nos pide el Señor. Quiero que vaya conmigo a Romanos para que tengamos base de lo que estamos hablando. Romanos capítulo 6. ¿Lo tenemos, hermano? Mire, vamos a leer la palabra. Vamos a leer el 6. Vamos a leer del 6:1 en adelante. ¿Cómo dice el tema ahí en su Biblia? Nos manda a que estemos muertos al pecado. Vamos a explicar esta parte. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos. ¿Cómo tenemos que andar, hermano? En vida nueva, porque si fuimos plantados juntamente con él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará de él, por cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, ¿para quién vive, hermano? Así que también vosotros consideraos como muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor
nuestro. Y mire que dice el otro versículo: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Cuando una persona se va a bautizar, ¿qué dice? Sepultado con Cristo y resucitado. ¿Para quién hemos muerto? Para el pecado. ¿Y hemos resucitado para quién? Para Cristo, para vivir una vida nueva. Por eso es que dice, ahora nos toca que morir al pecado, pero estar vivos para Cristo. Aquel que está vivo para Cristo no va a volver nuevamente a la podredumbre del pecado. No vamos a volver nuevamente a las tinieblas, sino que si ya estamos en luz, ¿para qué vamos a regresar a las tinieblas? ¿Está conmigo, hermano? ¿Para qué vamos a regresar? Entonces es importantísimo, hermano, que usted y yo conozcamos por qué tenemos que bautizarnos en agua. Y el bautismo en agua nos hace para que nosotros podamos limpiarnos de nuestros pecados y morir a ellos. Yo ya tengo que estar, cuando me vaya a bautizar, yo ya tengo que estar completamente convencido que yo ya no voy a volver a cometer los mismos errores de mi viejo hombre o de mi vieja mujer, de mi vieja naturaleza. Ya no. Yo debo estar no es tanto convencido, sino que un arrepentimiento genuino. De verdad, de decir, yo hasta aquí, yo ya no lo vuelvo a hacer, yo ya estoy cansado. O sea, usted tiene que tener un arrepentimiento genuino de decir, yo ya no quiero volver a pecar, yo ya no quiero volver a fallar a mi Dios. Si Dios me ha sacado de aquí, ¿cómo me voy a volver a enlodar y a meter de nuevo? Ese debe de ser nuestro pensamiento como creyentes. Ese debe ser el pensamiento como creyentes, no devolvernos otra vez a enlodarnos, como hace el cerdo. ¿Qué hace el cerdo, hermano? El cerdo está en el lodo, ¿verdad? En lo chuco, ¿verdad? Sacan al cerdito, ¿verdad? Y lo limpian y todo, lo bañan, lo dejan bien bonito. ¿Y para dónde agarra? A enlodarse, a enchucarse, porque esa es su naturaleza. Amén. Nosotros, cuando recibimos al Espíritu Santo de Dios, el Señor nos reviste de una nueva naturaleza. Amén. Porque ya no vivo yo, más ¿quién vive? Más Cristo vive en mí, dice. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ya no tenemos esa naturaleza. Claro, usted y yo debemos de estar convencidos de que hemos recibido al Espíritu Santo. Y ese va a ser otro tema para otro día. ¿Cómo saber que yo tengo al Espíritu Santo de Dios? Y inclusive en algunas predicaciones creo que le hemos hablado. Pero para saber que yo tengo al Espíritu Santo de Dios, solo hay dos cosas bien fundamentales. No me voy a extender. Es tener la fe, la fidelidad en el Señor. Y número dos, guardar sus mandamientos. Si yo hago esas dos cosas, si yo tengo amor por esas dos cosas, yo puedo decir, yo estoy lleno o revestido del Espíritu Santo de Dios. Si yo no tengo ese deseo de obedecerle y de guardar su fe, aquel que tiene fe va a obedecer. Pero aquel que dice que tiene fe, pero no obedece, está perdido. Está perdido. ¿Por qué? Porque tiene que ir acompañada ¿de qué? Tiene que ir acompañada de obediencia a Dios. Amén. En aquel tiempo, hermano, cuando esté la persecución, póngame atención, cuando en aquel tiempo empiece la persecución de los hijos de Dios, ¿sabe cuál va a ser la diferencia? ¿Cuál va a ser la diferencia? ¿Cómo va a identificar el anticristo que es un hijo o no es un hijo de Dios? Vaya conmigo a Apocalipsis,
capítulo 12, versículo 17. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. ¿Lo tenemos ahí, hermano? Amén. Mire qué dice. Léalo conmigo. Vamos a ver. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. La mujer representa a Israel. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Y ¿quiénes? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El dragón representa a Satanás. El dragón representa al diablo, al adversario. ¿Contra quiénes va a ir a hacer guerra? Contra los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio o la fe, en este caso también, en Jesucristo. Pastor, pero eso es para aquel tiempo, para cuando esté en persecución. No. Nosotros, hermano, es necesario. Acuérdense que nosotros tenemos que mostrar la diferencia. ¿Somos gentiles o somos pueblo de Dios? ¿Qué somos? El gentil anda en la vanidad y en la desobediencia. Pero el que es del pueblo de Dios, hermano, anda en la fe en el Señor y guardando los mandamientos. Ahora bien, vamos más adelante. Pastor, estamos hablando del Espíritu Santo. Amén. Estamos hablando de ser llenos del Espíritu Santo. Cuando yo recibo al Espíritu Santo, ¿es necesario que yo hable en lenguas? ¿Es necesario que yo hable o tenga esa manifestación del Espíritu Santo? No necesariamente. Voy a dar dos textos más que nos hablan de las personas que cuando fueron bautizadas recibieron al Espíritu Santo. Vamos a buscar dos textos más. Quiero que vaya conmigo a Hechos 10:42. Hechos 10:42. Hechos 10:42. Hechos 10:42. Cuando lo he encontrado me dice un fuerte amén, hermano. Había un hombre llamado Cornelio. Cornelio era un centurión, quiere decir que era un oficial de Roma. Le estoy contando el contexto de Cornelio, porque de eso se trata el capítulo 10. Pero Cornelio era diferente a los demás. Quiero que vaya conmigo a 10:1 y 2. Ahí a la parcito. Mire qué dice. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. ¿Cómo era Cornelio? Mire, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. ¿Cómo era Cornelio? Era piadoso, temeroso de Dios. O sea, era un gentil que tenía una relación con Dios. ¿Está conmigo? Era un gentil que tenía una relación íntima con el Señor. Y bien, hermano, el Señor empieza a tratar con Cornelio, con su casa, con la gente que estaba a su alrededor, con sus amigos. El apóstol Pedro acá recibe una visión en la cual le muestra que lo que Dios limpió no lo llame inmundo. No hablando de alimentos, sino que hablando de los gentiles. Porque para el judío era abominable juntarse con los gentiles. ¿Está conmigo?
¿Sí? Por eso es que los judíos y los samaritanos no se llevaban. ¿Por qué? Porque los samaritanos eran gentiles. ¿Qué es ser un gentil? Un gentil, hermano, es no estar en el pacto de Dios. El que es gentil no está en el pacto de Dios, no está en las promesas y no tiene a Dios también. Bueno, quiero terminar esta parte, pero algún día vamos a tocar qué es ser un gentil. Dice, ahora vamos al 10:42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creen recibirán el perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión son los judíos, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos que también sobre los gentiles se derramare el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces le rogaron que se quedasen algunos días. Aquí vamos a hablar algo bien importante. Número uno, fíjese que generalmente nosotros decimos: tienes que bautizarte en agua para perdón de tus pecados y después vas a recibir el Espíritu Santo de Dios. Para que puedas recibir el Espíritu Santo de Dios. Pero en este caso fue al revés. Él solo estaba hablando nada más. Pedro solo estaba hablando del mensaje cuando de repente vino también el Espíritu Santo y fue derramado sobre los que estaban ahí. Primero recibieron el Espíritu Santo de Dios y después pasaron a bautizarse en agua. Mire cómo Dios trabaja de diferentes maneras. Nosotros decimos: recibe al Señor, bautízate y pues vas a recibir al Espíritu Santo. Bueno, solo Dios sabe en qué momento vamos a recibir al Espíritu Santo de Dios. Porque mire, nosotros decimos: haz la oración de fe. Y muchos oran, pero no reciben nada. ¿O no? Muchos oran. El hecho de recibir el Espíritu Santo de Dios es que yo voy a cambiar mi vida. Pero muchas veces decimos nosotros: ganamos tantas almas. Pero ¿cuántas de esas almas que ganamos, entre comillas, cambiaron? ¿Sí? Se están congregando. Están guardando los mandamientos. Están teniendo la fe en el Señor. ¿Cuántos? Quizás del 100%, hermano, que se evangeliza, a lo mucho tal vez un 1%, tal vez. Pero un buen porcentaje, hermano, muchas personas que yo dije en un día: yo ya lo gané para Cristo. No, hombre, siguen lo mismo, siguen igual. Ya recibieron, mire, hicieron la oración de fe como 20 veces quizás. Y no ha habido un cambio. Dios es el que va a dar el tiempo indicado para que sean llenos del Espíritu Santo. No somos nosotros. Dios no lleva un orden. En este caso, hablando la palabra y recibieron el Espíritu Santo de Dios. Y después fueron bautizados. Gloria a Dios. Bueno. ¿Sí? Bueno. Quiero que vayamos a otro pasaje.
Hechos 19, ahí mismo, ahí nos vamos a ir quedando en Hechos. Hechos 19, versículo 1. ¿Lo tenemos, hermano? Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre ¿de quién? Del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Aquí fue al revés. Llegó donde estaban las personas, y viene y les dijo: ya fueron llenos ustedes del Espíritu Santo. Y les dijo: no, si nosotros ni sabemos qué es el Espíritu Santo. Nosotros, ¿y en quién han sido bautizados ustedes? Les digo: nosotros hemos sido bautizados en el bautismo de Juan. El bautismo de Juan era para arrepentimiento, para preparar el camino del Señor que iba a presentarse. Ese era un tipo de bautismo, ya lo hemos hablado en las predicaciones anteriores. El siguiente bautismo era para perdón de pecados, que es el bautismo en el nombre de Jesucristo. Mire lo que le dice acá. Vamos al versículo 5. Cuando oyeron estos, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando oyeron la palabra, dijeron: bueno, nosotros ya fuimos bautizados en el bautismo de Juan, pero es necesario que ustedes se bauticen en el bautismo en el nombre de Jesucristo. ¿Qué pasó? Vinieron y se bautizaron. Después Pablo, de haberse bautizado, de haberse limpiado de sus pecados, viene y le dijo: bueno, ahora vamos a imponerle las manos. Imponían las manos en la persona y le dijo: sean llenos del Espíritu Santo. Y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en lenguas y ¿qué más dice? Y profetizaban. O sea, ¿qué quiere decir? Que seguían hablando de las maravillas de Dios, seguían predicando la palabra de Dios en diferentes lenguas. Amén. Aquí fue al revés. Primero fueron bautizados con el bautismo de agua de perdón de pecados, y después fueron llenos del Espíritu Santo. Ahí en Cornelio no. Ahí en Cornelio primero fueron llenos del Espíritu Santo y después fueron bautizados. Mire, o sea, Dios puede hacerlo de la manera como Él quiere. Nosotros no podemos entablar o encuadrar a Dios en algo. Dios puede hacerlo como Él quiere. ¿En qué momento usted recibió el Espíritu Santo? O puede decir: ¿y yo cómo sé si ya tengo el Espíritu Santo? Pero eso viene de Dios, no viene del pastor, del líder, no. Eso viene de su relación con Dios. Yo no sé cómo es su relación con Dios. Yo no puedo juzgarle y decir: no, usted sí tiene el Espíritu Santo y usted no tiene el Espíritu Santo. No, esa es su relación con Dios. Yo tengo mi relación con Dios, personal con Dios, y yo sé cómo estoy delante de Dios, pero usted es el único que se conoce cómo está delante de Dios. Y usted es el único que puede decir si yo tengo el Espíritu Santo o yo no tengo el Espíritu Santo. Usted se conoce. Pero Dios dijo: por sus frutos los conoceréis. Pero yo no puedo juzgar sus frutos tampoco, porque yo tengo que dar frutos también, dignos de arrepentimiento. Entonces, yo no puedo juzgar su vida, ¿verdad? Porque me va a pasar aquel que le dijo, ¿verdad?
Tú que estás mirando la paja del ojo de tu hermano y tú tienes una viga, le dice. Entonces, nosotros, hermanos, no podemos juzgar como seres humanos la vida de la otra persona, cómo camina la otra, cómo anda la otra persona. Solo Dios y usted conoce su relación con Dios y qué tan lleno del Espíritu Santo está o no está. ¿Sí? Pero es necesario. Ahora bien, quiero que vaya conmigo a Hechos 4:30. Ya vamos a ir cerrando. Hechos 4:30. Vamos a ir a los últimos textos. Lo tenemos, Hechos 4:30 y 31. Amén. Hechos 4:30 y 31. Amén. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra. Aquí no hubo que hablasen en lenguas. Fueron llenos del Espíritu Santo, pero solo hablaban la palabra de Dios. O sea que no necesariamente cuando el Espíritu Santo de Dios es derramado, es necesario hablar en lenguas. No, eso es dado por Dios si es necesario que la persona hable en lengua. Vamos a otro caso. Vamos a Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8, versículo 14 y 15. Amén. ¿Lo tenemos? Dice la palabra: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Hablaron en lenguas? No hablaron en lenguas, ¿verdad? No hablaron en lenguas. Eso quiere decir que llegaron a la región de Samaria, habían algunos que habían creído, se bautizaron y les impusieron las manos y recibieron al Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Ok. Vamos al otro. Hoy vamos a Hechos 9, versículo 17. ¿Lo tenemos, hermano? Dice: fue entonces Ananías y entró en la casa, poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron los ojos como escama, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Habló en lenguas cuando el apóstol Pablo le impusieron las manos? No habló en lenguas. Lo que recibió fue la sanidad, ¿verdad? Que fue como señal para que creyese que el Señor era el que tenía el poder sobre su vida. Entonces, mis amados hermanos, quiero dejarles esta reflexión.
es en cuanto al bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo lo podemos recibir antes que nos bauticemos en el nombre del Señor Jesús, o puede ser después que nos hayamos bautizado en el nombre del Señor Jesús. ¿Está conmigo? Podemos ser llenos del Espíritu Santo, o antes o después del bautismo, en agua para perdón de pecados, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Es necesario, cuando yo sea lleno del Espíritu Santo, hablar en lenguas? No es necesario. Dios da el don de hablar en lenguas cuando son llenos del Espíritu Santo en ciertas ocasiones necesarias. Pero como hemos visto ejemplos también, recibieron al Espíritu Santo y fueron llenos del Espíritu Santo, pero no hubo necesidad de que hablasen en lenguas. Pero cuando yo voy a hablar en lenguas, tiene que ser un lenguaje, un idioma, algo que se pueda comprender y entender y que otro lo pueda interpretar también. Por eso es que dice, cuando alguien habla en lenguas, que haya un intérprete. ¿Qué quiere decir eso? Si yo hablo ustedes hablan en inglés y yo hablo en español, yo tengo que tener otra persona que conozca el español y el inglés para que se los pueda dar a ustedes. Porque si no, si yo hablo en una lengua que ustedes no conocen, ¿van a ser edificados o van a entender el mensaje? No lo van a entender. O sea, yo voy a estar aquí bla, 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 y ustedes van a salir igual como venimos, porque no entendemos nada. ¿A cuántos de nosotros? Bueno, yo no puedo otro idioma, en este caso inglés. ¿Cuántos escuchamos predicaciones en inglés? Levánteme la mano. ¿Por qué? No le entendemos. Tenemos que tener un traductor, o por lo menos ir leyendo, si abajo lo puede traducir la predicación, para que nosotros entendamos lo que está hablando el predicador. Entonces, eso, hermano, es hablar en lenguas. Hay muchos mitos, hermano, que debemos de irlos quitando. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo lo vamos revelando? A través de la palabra de Dios. A través de ella. Ahí vamos a conocer la verdad y la verdad nos hará libres. Vamos a orar. Padre, gracias le damos, Señor, por este día. Gracias, Padre Celestial, porque nos has hablado a través de su palabra y conocer las maneras y las formas de cómo se manifiesta su presencia en cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque ahí en Joel prometiste que derramarías de tu Espíritu. Ese Espíritu Santo que fue derramado en la fiesta de las semanas, en la fiesta de Pentecostés, y comenzó a actuar en los creyentes. De esta manera fue propagándose ese mensaje para que muchos conociesen de tu palabra y fueran bautizados en tu nombre y recibiesen la llenura del Espíritu Santo. O viceversa, primero recibiesen la llenura del Espíritu Santo y después fuesen bautizados en tu nombre. Gracias, Padre Celestial, porque tú conoces nuestra vida y tú conoces las maneras como vas a trabajar en cada uno de nosotros. No necesariamente vamos a hablar en lenguas cuando seamos llenos del Espíritu Santo, como otros pueden hablar en lenguas cuando sean llenos del Espíritu Santo. Tú actúas de la manera como tú deseas y anhelas en cada uno de nosotros. Y esperamos en esta tarde que podamos tener ese entendimiento
y comprender que el bautismo en el Espíritu Santo es importante para nuestra vida. Porque de esta manera podremos reconocerte como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y poder caminar en obediencia a tus mandamientos. Gracias, bendito Dios, por este tiempo. Gracias, Padre Celestial, por las familias acá representadas. Gracias, bendito Dios, porque sabemos que tú tienes el control de todas las cosas y tú tienes el control de nuestra vida. Y que anhelamos, Señor, ser llenos del Espíritu Santo, como en aquel tiempo cada uno de los creyentes fueron llenos del Espíritu Santo. Que podamos vivir, que podamos gozarnos, que podamos alegrarnos, deleitarnos en tu palabra. Que podamos sentir esa presencia dentro de cada uno de nosotros. Suplicamos, Señor, que sea el Espíritu Santo dándonos la dirección, enseñándonos de cómo caminar y agradarte a ti y honrarte por sobre todas las cosas. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo. Es en el nombre de nuestro Señor y Salvador que hemos orado. Amén y amén.